Tarde. En estos momentos empezaremos la entrevista con el estudiante Hermenson Villar Estrada, estudiante de último semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hermenson, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Diego, por la invitación. Bueno, cultura son aquellas tradiciones o costumbres que tienen los pueblos, comunidades o personas. Estas costumbres generalmente, como su nombre lo indica, son algo que son recurrentes dentro de un lapso de tiempo. Para ser muy específico y colocar un ejemplo de ello, está el Carnaval de Barranquilla. Es una festividad cultural que por tradición se celebra cada año. Eso es un claro ejemplo de cultura, y en lo que abarca la definición cultura, abarca todo eso. Puede ser también las tradiciones de celebrar festividades de deporte, de tambora, de dibujo, etc. Muy bien. Hermenson, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, política la podría definir como aquellas acciones o medidas que de una u otra manera establecen los gobernantes para la estabilidad de una sociedad o comunidad. Si bien es cierto, estas políticas deben ir en favor de estas comunidades, pero por X o Y motivo siempre ahí se confunde el término política con politiquería, y es allí donde afecta al bienestar de una sociedad. Entonces la política como tal es aquella actividad, ¿sí? Aquella actividad dirigida a establecer acciones o medidas para el crecimiento de una población. Muy bien. Basado en estos conceptos, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, abarcando tanto el concepto de cultura y política, podría definir como aquellas medidas, acciones para dirigir o incentivar a la cultura, ¿sí? Si bien es cierto, la política son acciones o medidas a favor de una comunidad, y cultura son aquellas tradiciones o costumbres que tienen los pueblos. Entonces cultura política son aquellas acciones que establecen los gobernantes a favor de la cultura, ¿sí? Sean estas, por ejemplo, en el caso específico aquí en el municipio de Oconia, el municipio como entidad o el alcalde dirige políticas a favor de la cultura. Entonces, esta política puede ser celebrar las fiestas patronales de San Juan Bosco. Entonces el municipio establece unas políticas a favor de esa cultura, porque son tradiciones que se tienen que se celebra cada año aquí en el municipio. Bueno. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Pues digamos que aquí en mi entorno hace referencia al municipio de Oconia, en el cual me encuentro viviendo. Digamos que la cultura política, si bien hace falta establecer más medidas a favor que apoyen las actividades culturales aquí en el municipio, muy pocas veces o escasas veces, por no decir nunca, se ven actividades por parte de la administración municipal estableciendo políticas culturales en las comunidades. Entonces pienso que ese tema está un poco decaído. Falta por parte de la administración incentivar más la cultura en aquellas comunidades que están alejadas, que la tienen olvidadas, más que todo en las zonas rurales del municipio. Falta más actividades culturales por parte de la administración municipal. Bueno, Hermenson, continuamos la entrevista con el señor Adolfo Villar Estrada. ¿Qué más, Adolfo? ¿Qué más, Diego? ¿Cómo andan las cosas? Bien, gracias. Adolfo, te voy a hacer 4 preguntas de cultura política. La primera pregunta, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cultura, digamos, es un concepto muy amplio que abarca, digamos, un estilo
de vida aprendido y transmitido, bien sea vía oral o por las diversas manifestaciones de transmitirse el conocimiento. Digamos, cultura no solamente es baile, no solamente es música, sino todas casi las manifestaciones que tiene que el hombre en sociedad va creando y va formando unos estilos y un modo de vida. Bueno, ¿qué entiende por el concepto de política? La política es el arte de servir, así se ha definido desde la antigua Grecia. Digamos, la política viene precisamente de vivir en sociedad, de que el hombre busca la manera cada día en cómo mejorar las situaciones, cómo buscarle, digamos, salidas a los diferentes obstáculos. Entonces ese es el arte, de buscar soluciones, de servir a los demás. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, entonces, ahí, lo decía ahorita, en dos palabras, cultura es un estilo de vida y política es un arte de gobernar. Entonces la cultura política es la forma en que se acostumbra a gobernar, o que la gente en su vida acostumbra a gobernar. Y con base a esto, ¿cómo cree que ve reflejada la cultura política en sus entornos? Digamos, nosotros desde acá, desde la provincia, digamos, la política, o digamos, sí, los dirigentes también tienen sus procesos, tienen sus formas. Nosotros podríamos decir que la clase política o los dirigentes políticos están en formación, vienen avanzando, se vienen renovando, digamos, los cuadros políticos, cada vez se va incursionando la juventud. Entonces, en la medida en que todas las personas o todas las esferas que conforman la sociedad empiecen a ser parte de los partidos, empiecen a ser parte de la dirigencia política, vamos a mejorar ostensiblemente en cuanto a la búsqueda de soluciones. Bueno, Adolfo, continuamos la entrevista con el señor Danilo Espino Flores de Oconia de Sal. Danilo, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Muy buenas tardes. La cultura es el arte, es la expresión que tenemos todo individuo, todo ser social por naturaleza, todo ciudadano colombiano. Es una forma de expresión, una forma de hacerse sentir, una forma de poder demostrar ya sea tus tradiciones, ya sea tus valores culturales, ya sean sus creencias, tradiciones, todo aquello que marca toda la esencia del ser en cuanto a lo que transmite, ya sea de manera visual o de manera verbal. Bueno, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Ya pasamos a esa pregunta ahora. ¿Qué entiende por el concepto de política, Danilo? Política es un ideal, que se centra en líderes, grupos de líderes que orquestan ideas claras en aras de brindarle todas las garantías a la ciudadanía, las garantías al pueblo, a todos los jóvenes, a los niños, madres, cabeza de hogar, aquel obrero, aquel menor trabajador también, aquello perteneciente a la tercera edad, a cualquier ciudadano, es brindarle como tal esa garantía y ese trabajo mancomunado en aras de mejorar su expectativa y su calidad de vida. Eso es política en ciencia. Con base a esos dos conceptos, ¿qué entiende por cultura política? Cultura política son aquellos escenarios democráticos en donde nosotros podemos y tenemos la gran capacidad de respetar y respaldar aquellos ideales, aquellos líderes que tienen un pensamiento coherente, un pensamiento innovador, un pensamiento que va enlazado con el bienestar general de las comunidades. Es clara evidencia de que en la actualidad existen muchos líderes, muchos partidos políticos, algunos de centro, algunos de izquierda, otros de derecha, todos con culturas y con formas de pensar diferentes. Entonces allí como tal se centran
esa esencia de cultura política. Es digamos que el arte de gobernar, de liderar y con cultura, mezclándolo con cultura, es el arte de respetar las expresiones culturales individuales de cada líder o cada lideresa en cualquiera de los escenarios de participación democrática. Danilo, ¿y cómo ves reflejada la cultura política en tus entornos? Necesitamos como tal que tanto las mujeres como los jóvenes, como todo tipo de poblaciones, se agreguen, se interesen por participar activamente en todos los espacios democráticos, aquellos espacios de participación, espacios que le brinde la garantía mínima para poder desenvolverse como líder y para poder construir una mejor sociedad. Aquí en el municipio hace falta que todos los jóvenes hagan parte de los escenarios políticos culturales. Los escenarios culturales los hay. Nosotros necesitamos empoderar son los escenarios políticos. Que tengamos esa batuta, ese liderazgo, ese empeño, ese fortalecimiento, ese empoderamiento de todas las herramientas políticas para poder ayudar al pueblo que realmente lo necesita. Muy bien, Danilo, muchas gracias por la entrevista. Que tengas un cordial saludo. Eso es todo. Muchas gracias por la entrevista. Okay. Continuamos la entrevista con el señor Doiber Rojano. ¿Qué más, Doiber? Buenas tardes. Doiber, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Concepto de cultura. Cultura es, digamos, lo que embarga la identificación de los pueblos, lo que prevalece la identidad, las costumbres, la raza, la música, todo lo que contiene ese modo de vivir de un pueblo. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política es el arte de servir. Y ahora, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política precisamente es lo que cultura política es la costumbre de servirle al pueblo, a la comunidad. Es todas las actividades que tú hagas para beneficiar a una comunidad, todas las acciones que tú hagas, ya sea de tipo social, de tipo musical, de tipo médica, de todo tipo, lo que tú hagas para beneficiar a nosotros. ¿Y cómo ves reflejada la cultura política en sus entornos? Veo, digamos, un desconocimiento dentro de la concepción que tiene la población sobre el concepto de política. Muchos confunden lo que es política con los procesos electorales, y política, pues yo diría que somos todos. Cuando uno hace un favor a un vecino, cuando hace un favor a un amigo, cuando le ayuda a alguna persona de pronto que necesita, eso es hacer política. De pronto la gente utiliza el concepto de política como lo que nos han hecho, lo que hemos venido viendo. En tiempos electorales los políticos son los que hacen política, pero la gente se olvida que todos somos políticos, sino que necesitamos entender un poquito más la concepción de lo que es la política. Bueno, Doiber, eso es todo. Muchas gracias por tu A atención. usted. Una entrevista con el señor Luis Leones. Luis, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, básicamente la cultura es ese conjunto de religiones y costumbres que tiene un pueblo. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? La política básicamente serían las leyes y normas que rigen a los integrantes de un pueblo. Y en base a eso, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Ya ese sería el conjunto de conocimientos o de creencias, de lengua que tiene cada pueblo, de leyes
¿Y cómo cree usted que aplicaría la cultura política en sus entornos? Bueno, ¿cómo aplicaría yo eso a mi entorno? Pues lo podemos ver cuando me comporto conforme a la ley y estatutos que ya están establecidos y todas esas cuestiones. Ya no tendría más nada que decir, amigo. Bueno, Luis, muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy.